Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iranú con sus voces. Mi nombre es Andrea Herrera y para mí es un gusto estar con ustedes en un capítulo más de nuestra serie. En esta ocasión, pues como verán, estoy con una nueva compañera y pues me gustaría presentarles a Abby. Abby también forma parte de la colectiva Iranú. Es una de las miembros igual que está bastante activa en nuestras actividades y pues me da mucho gusto que esté el día de hoy conmigo. ¿Cómo estás, Abby? Hola, mucho gusto. Me alegra poder estar nuevamente en este espacio para dialogar con ustedes. Pues contenta. Gracias. Ay, pues muchísimas gracias por venir, Abby. Yo no sé si ustedes sepan, pero Abby el día de hoy también nos acompaña porque el tema que vamos a abordar pues es un poco pues técnico en algunas cosas y para ello pues también Abby nos va a apoyar a darnos muchísima luz. El día de hoy vamos a hablar de los derechos y seguridad digital. Sabemos que en la actualidad es inevitable que tengamos redes sociales o que tengamos alguna interacción mínima con lo que sería el internet o el tema digital, incluso hasta para hacer trámites, ¿no? Nuestra CURP ya la tenemos que sacar sí o sí de la página de internet, entonces no importa nuestra edad, vamos a tener que tener algún tipo de relación pues con esos entornos digitales. Sin embargo, pues justamente ese tipo de espacios pues también conforme fueron creciendo, fueron haciéndose muchísimo más presentes en nuestras vidas, pues se hizo necesario hasta cierto punto tener algún tipo de control, legislación y demás. Y bueno, sabemos que todavía hay muchísimas cosas que se tienen que hacer al respecto porque pues básicamente, no sé tú, Abby, pero al menos yo pues crecí con esta evolución tecnológica, ¿no? De tener el teléfono de cable, ahora tener pues un dispositivo casi que inteligente en nuestro bolsillo, pues es como muy rápido si lo vemos que han pasado como 20 años, ¿no? O sea, fue acelerado. Y por lo mismo de que fue acelerado, de repente ya había unas cosas o pues sí, ¿no? Había algunos temas en los que te preguntabas que también estaba o no estaba a hacer algo, estábamos seguros, no estábamos seguros, con toda igual la iniciativa que hay actualmente de la CUR, pues también nos hace cuestionarnos todo ese tema de los derechos y seguridad digital, por lo cual también se nos hace importante pues hablarlo, porque evidentemente también nosotros como juventudes indígenas ya tenemos una presencia en, ¿no? Mínimo una red social y se ha hecho también parte de nuestro día a día. Por lo mismo, pues consideramos muy prudente comenzar a hablar de este tema. En- As- Ujú. Así es. Creo que desde la colectiva Iranú, uno de los temas que también nos ha interesado es justo cómo las juventudes se apropian, ¿no? Como de estas mm, pues redes o tecnologías, y cómo utilizarlas justo como una herramienta, ¿no? Y que pues ya más adelante le estaremos dando como algunos, compartiendo más bien como algunas experiencias que hemos tenido justo eh, respecto al uso de la tecnología como una herramienta o un medio, para poder pues seguirnos desarrollando en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, etcétera. Es correcto, Abby. Y pues bueno, para ir comenzando, pues tenemos que hablar primero de qué son los derechos digitales, ¿no? O sea, estos son pues una extensión de los derechos humanos. Eso me parece muy importante porque, como les comentaba, ya todos sí o sí estamos interactuando en menor o mayor medida con este entorno, ¿no? Y tiene justamente la intención de proteger principios como lo pueden ser la privacidad, la libertad de expresión y el acceso al Internet, que es muy importante señalar que lo digital no necesariamente es sinónimo de Internet, ¿no? Pero pues podemos pues considerar que están en este mismo espacio. Y el espacio digital pues justamente es el entorno virtual donde justamente se aplican todos estos derechos, ¿no? Y abarca desde la navegación en la red hasta la interacción en las plataformas y el uso de tecnologías como la ahora lo es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto nos hace justamente ver que va más allá de solamente, por ejemplo, tener una cuenta en alguna red social, va incluso en cómo interactuamos con ella, desde dónde accedemos a ella, qué tanto tiempo disponemos para acceder a ella. Y pues bueno, ya sabemos que dentro de la Internet hay un sinfín de cosas, hay mucha información, imágenes, formas de interactuar
y que también se ha vuelto un espacio de comunicación mundial, ¿no? O sea, anteriormente pues hablabas nada más aquí dentro de tu ciudad, porque luego si hablabas a otro estado te salía más cara la factura y ni hablar de cuando hablabas al extranjero porque era la alada más 55,000 números más, ¿no? Sí, Y ahora el internet pues más bien ha llegado a cambiar esa también forma de comunicación, ha hecho muchísimo más inmediata, ¿no? Pero también, como justo lo comentaba aquí, nos hace hablar de, por ejemplo, la privacidad, qué tan necesaria o no necesaria es, qué tanto nos exponemos o no en esta. Por ejemplo, cuando damos nuestros datos a páginas, ¿no? Incluso cuando revisamos a alguna red social, alguna bolsa de trabajo, incluso cuando hacemos algún trámite, ¿no? De repente hay personas, sobre todo las personas mayores, que te dicen, pero ¿a dónde va? ¿Pero dónde va a estar, no? Porque tienen esa confianza de que si se quedaba impresa en un documento y se guardaba en un archivero, en una sala así súper resguardada, y pues ahora no, ¿no? Ya no se puede ver en dónde está almacenada esa información, la famosa nube para muchas ocasiones, pero que también esto nos hace cuestionarnos qué tan privado es, sí o no. eh, También en el tema a lo mejor de la libertad de expresión, pues ese tema de cómo, pues sí, ¿no? Todas las formas que anteriormente se conocían eran pues más que nada pues en los medios de comunicación tradicionales, como lo puede ser el periódico, como lo puede ser la televisión, la radio, y pues que ahora todos tienen un espacio para poder compartir su opinión, ¿no? Pero también se hace muy importante entonces delimitar hasta dónde es libertad de expresión y hasta dónde estás lastimando a otra persona. Incluso, pues, como les comentábamos, pues el acceso al Internet. Entonces, bueno, como ya les comentábamos, algunos de estos derechos digitales son el acceso universal e igualitario. Me es importante señalar que ahorita nada más los vamos a enlistar y ya después vamos a hablar cómo nos atraviesa a nosotros como juventudes, ¿no? Que justo garantiza que todas las personas puedan acceder a Internet. La privacidad y la protección de los datos, como les comentaba, pues en este caso nosotros tenemos derecho a tener control sobre nuestros datos personales y pues en todo caso el derecho a un olvido digital. Incluso cuando nosotros contratamos algún servicio se nos habilitan de alguna manera, no solamente por parte de las empresas o demás, sino también constitucionalmente los famosos derechos ARCO, que es acceso a los datos que estamos proporcionando, rectificación de los mismos, o que si queremos ya de plano cancelarlos, o de plano queremos omitir alguna de esta información que nosotros proporcionamos. Estos derechos justamente nos dan la posibilidad de que si nosotros decimos ya no quiero que los tengas, ellos no pueden decirnos que no, porque nosotros pues tenemos ese derecho, vaya, ¿no? Y como les comentábamos, tenemos la libertad de expresión, en el que justamente se habla de la libertad de comunicación en línea frente y pues sin censura, tanto de manera gubernamental como en las plataformas. Tenemos también derecho a una identidad digital, pero también a un anonimato, ¿no? Que es justo consiste en salvaguardar la privacidad de las comunicaciones y la capacidad de actuar de forma anónima cuando sea necesario. Y creo que este caso en particular lo retomaremos más adelante. Protección a los menores, sabemos que para acceder a algunos derechos también tenemos que cumplir con determinada edad, pero también porque es importante proteger pues a los más vulnerables, ¿no? En este caso, justamente a las infancias. Y bueno, también hablar de la herencia digital, que reconoce el derecho de gestionar los bienes y contenidos digitales de una persona tras su fallecimiento, ¿no? O sea, pareciera que nos morimos y ya, pero sabemos que también debe haber determinadas políticas dentro del Internet para asegurar pues que esta información que proporciona esta persona que ya no se encuentra aquí, pues sea gestionada de manera adecuada y no sea aprovechada por otros. Pero ahora me gustaría como que comenzamos a dar como este enfoque a las juventudes indígenas, ¿no, Avi? Y comencemos creo que justo a problematizar también de cómo nosotros como juventudes indígenas, y no nada más aquí en la ciudad, sino incluso en otros estados de la República Mexicana, tenemos o no acceso a estos derechos. sí, pues justo quienes están, esto me hace pensar como y quienes están obligados a garantizar estos derechos, ¿no? Y sabemos que quienes están, los únicos que están obligados a garantizar nuestros derechos, en este caso los derechos digitales, es el Estado, ¿no? Ujú. ¿Y eso qué implica? Implica que genere la infraestructura adecuada para que podamos los ciudadanos acceder a este derecho. Y aquí me gustaría hablar justo como de estas desigualdades y brechas digitales que se han presentado justo en esta nueva era digital, ¿no? Toda esta transición que hemos visto o hemos vivido a partir de lo análogo a lo digital y que ahora todo se mueve a través de la tecnología, pues que ha habido un rezago, ¿no? Que es justo
las comunidades han quedado pues de alguna manera aisladas, rezagadas, porque no se les da como justo ese foco para poder tener esa infraestructura. El Estado no se ha preocupado por poder garantizar justo como esta infraestructura para que las comunidades puedan tener justo como un acceso la tecnología, a lo digital, al internet. Sabemos que de alguna manera existe, está, pero o es una señal muy débil, tenemos que pagar grandes cuotas para poder acceder a una hora de internet, Pues veces que tenemos, simplemente no llega. exacto, simplemente no llega la señal, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica que pues las comunidades no cuentan con antenas que puedan replicar las señales. O sea, la ciudad está rodeada de antenas, ¿no? Pero las ciudades están aisladas, las comunidades están aisladas, ¿no? Es pensar en eso como una brecha en la parte de los derechos digitales y pues claro que implica una problemática para las juventudes, porque sabemos que a través del internet también se pueden adquirir como herramientas y fortalezas, ¿no? Para nuestro desarrollo, para nuestra educación. Pues ahora sabemos que podemos tomar clases de manera virtual. Justo en la pandemia, ¿no? Como hubo una transición de tener actividades presenciales y ahora poder no poder hacerlo y tener que transitar a lo virtual, pues claro que muchas comunidades sufrieron, ¿no? Y juventudes en la parte de la educación, porque pues ya no pudieron como continuar con sus estudios, porque no contaban con una computadora, no contaban con internet, y que muchas juventudes que vivían en las ciudades tuvieron que regresar a sus comunidades y eso dificultó que pudieran continuar con sus estudios, ¿no? Ujú. Este, Me parece que eso habla justo como de un incumplimiento, ¿no? Por parte del Estado que no se ha preocupado justo como poder fortalecer este derecho para las comunidades indígenas en general. Sí, claro, y también en relación a eso, pues hablar de la alfabetización digital, ¿no? Se habla mucho de que aquí en la ciudad, pues que te dan tu clase de cómputo, ¿no? Pero ¿qué pasa en las comunidades, ¿no? Y sabemos que actualmente las habilidades o la educación digital ya no está enfocada en aprender a usar una computadora, ¿no? Va enfocada incluso a aprender a usar teléfonos, a una tablet, todos estos equipos nuevos que están saliendo constantemente y que pues se hace necesario también aprender a usarlos, ¿no? Pero ¿cómo vas a aprender a usarlos si no cuentas, como bien lo comentas, con la infraestructura adecuada, ¿no? Estamos hablando de escuelas en las que no cuentan con equipos para brindar ese tipo de clases, o si los cuentan, no cuentan con energía, o a lo mejor sí cuentan con ello, pero no cuentan con internet, porque como lo comentábamos, o sea, hay situaciones en las que simplemente no es posible acceder a ellas, y Ujú. entonces eso como lo comentas comienza a abrir como pues esta brecha aún más, ¿no? Porque adicional a que no tienes acceso, no, supongamos que tienes acceso, pero probablemente no lo sabes usar adecuadamente, ¿no? Y eso lo estamos hablando únicamente de esta parte como en la que podemos tocar la computadora. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros accedemos a la red, ¿no? Como bien lo comentabas, la pandemia creo que evidenció muchísimo la diferencia abismal que hay entre las ciudades o las zonas urbanas que estamos habituados a tener conectividad todo el tiempo y que más bien sentimos que nos morimos y no nos llega el WhatsApp y esas comunidades en las que todavía la comunicación comunitaria sigue siendo por medio de un altavoz que está colocado en la iglesia, ¿no? En el que las únicas, a lo mejor, entretenimientos son a través de señales de radio o estas de televisión, ¿no? Y que eso también comprende parte de esta evolución digital, claro, ¿no? Pero tenemos que justamente reponernos a repensar qué tan garantizados tenemos, como bien lo comentas, estos derechos que enunciamos hace un momento, ¿no? Esta parte también de la educación digital también se hace muy necesaria cuando comenzamos a hablar entonces de realizar algún trámite en línea y que desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo podría ver cada uno de nosotros, esa es la tendencia, ¿no? Migrar trámites presenciales a lo digital. Y eso evidentemente nos podría funcionar a entornos que
en los que estamos todo el tiempo moviéndonos, que no podemos salir del trabajo, en el que nos queda la oficina 3 horas, ¿no? Como lo puede ser justamente en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa con esas otras poblaciones que todavía están en sus comunidades en las que regresamos al punto, ¿no? No, probablemente no tienen internet o tienen un celular en el que están haciendo todo el trámite y se les cae, pero ¿dónde quedó esa documentación? Y evidentemente no tienen tampoco esta certeza de dónde va a quedar, ¿no? Y en muchas ocasiones también tenemos que comenzar a hablar de que esta información que encuentran en línea no está en sus lenguas originarias. O sea, sí, debemos de reconocer que ha habido un aumento en toda la información de la que disponemos en Internet, pero tenemos que más bien repensar cuánta de esa información es verídica, uno, y dos, cuánta de esa información es accesible para nuestras comunidades, ¿no? Sabemos que muchas de nuestras comunidades también son los que tienen un mayor índice de analfabetismo o también son monolingües y particularmente de su lengua originaria, ¿no? ¿Cuántos de toda esta información de las que estamos poniendo en la red está disponible realmente para ellos y le está siendo realmente útil para ellos? Claro. Sí, y creo que esto que mencionas de poder de la alfabetización digital, este, también me hace pensar que de pronto hay un miedo y una resistencia a poder retomar y apropiarnos de esta tecnología, ¿no? Pues claro, para las personas que crecieron en las ciudades y que han vivido en las ciudades es algo como muy común, ¿no? Como muy cotidiano tener acceso a esta tecnología, es parte de su vida, ¿no? Pero para las comunidades pienso que pues todavía hay cierto miedo a poder manipular la tecnología, ¿no? Este, ahí sí pienso que es importante poder acercarnos como a estas capacitaciones de cómo reapropiarnos de la tecnología y, y que también es, o sea, para las juventudes, pues hacer uso de esta tecnología y creo que también atraviesa un tema muy complejo, ¿no? Que es la parte de la seguridad. Cómo poder navegar de manera segura a través de estas redes, a través de del Internet. Y creo que de pronto quedamos en un punto muy vulnerable, ¿no? Por aquellos que utilizan las plataformas para poder robar nuestros datos, para poder hacer mal uso de la información, para malinformar, pero también para violentar, ¿no? De alguna manera, a las personas usuarias de las redes y del internet. Creo que ahí sí es como muy importante poder mirar como este punto, ¿no? De la vulnerabilidad y la violencia que se puede vivir a partir de la tecnología. Sí, y como bien lo comentas, Abby, creo que estamos entrando justo a un tema bastante complejo hasta cierto punto y delicado, porque entonces justo hablamos de cuando se usan estos espacios y estas herramientas, justo, ¿no? No para a lo mejor una difusión de información, de aprendizaje, sino más bien cuando se hace un mal uso de estas Ujú. herramientas, ¿no? Tenemos también que reconocer que este tipo de espacios abrió también puerta a algo que actualmente conocemos como ciberacoso, ¿no? Que son todas las acciones dirigidas a pues presentar algún tipo de, pues sí, ¿no? De señalamientos, agresiones hacia una persona en un entorno digital, ¿no? Y ustedes podrían pensar, no, pues son los típicos mensajes, ¿no? No, también así como ha evolucionado también pues la tecnología, también han evolucionado pues este tipo de ataques, ¿no? Como bien lo comentas, o sea, inicialmente pues pensaríamos que nos quieren robar la información, para hacer un mal uso, robar nuestra identidad, pero ¿qué pasa entonces cuando más bien quieren hacernos, pues sí, ¿no? Deslegitimar nuestra imagen en este tipo de entornos y Sí. entonces justamente, pues, ¿a qué se enfrentan a veces las juventudes indígenas en estos espacios? Pues a foros donde son señalados, en las que sufren, pues hay más discursos de odio, se hacen muchísimo más presentes hacia nosotros, ¿no? Hay racismos todavía, hay memes referentes a nuestro color de piel, que no podemos hacer, memes de el mapa de la Ciudad de México, de dónde vive la gente blanca y dónde no, memes de mujeres indígenas, ¿no? Que les toman fotos sin su consentimiento y que se burlan de ellas en estos espacios y que ellas no tienen manera de saber que su información está ahí, ¿no? Y eso realmente lo podemos ver solamente como
como la punta del iceberg, porque sabemos que hay muchísimo más acciones actualmente, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, por poner algún ejemplo, en el que se continúan perpetuando este tipo de prácticas y que de repente que no tengan ningún tipo de regulación, no permiten ponerle un freno, ¿no? Claro, el tema del ciberacoso, la ciberviolencia, es un tema que de pronto siento que se le ha salido de las manos al gobierno, y que justo habla de esta forma de poder compartir incluso contenido sin tu consentimiento, ¿no? Y que justo ahí habla de un delito, ¿no? Que ya está tipificado como un delito en México y que es el de la ley Olimpia, que justo eh, habla de que no está permitido como poder compartir esta información o imagen o contenido pues sin el consentimiento de la persona, ¿no? Y que podemos verlo en muchas plataformas, ¿no? Hay muchas plataformas en donde es compartida información sensible de las personas, en específico de las mujeres, en donde pues puede incluso ya verse de una manera más como de explotación o, o no sé, vender, ¿no? Como cierta información y que vulnera tu identidad. Sepan que pues es un delito y que las personas que se han sentido de alguna manera vulneradas de esta manera, pues que pueden acudir a hacer una denuncia y iniciar como un proceso. Sí, es correcto, Avi. Actualmente creo que ya tenemos un precedente, algo que nos Ujú. puede ayudar tanto a hombres como mujeres. Es muy importante señalarlo. Pese a que se llame Ley Olimpia, creo que esto aplica para todos, para todas las edades, y que es muy importante hacer un señalamiento también a que eso está sucediendo, hacer un levantamiento y una denuncia, particularmente cuando son ese tipo de contenidos, como dices, explícitos en entornos digitales. Lo podemos hacer justamente una denuncia digital y que es muy importante también darle el seguimiento, ¿no? Yo sé que muchas veces a lo mejor pensamos que, pues, ¿para qué si no hacen nada, ¿no? Pero también si nosotros no hacemos visible que estas cosas están sucediendo, no vamos a avanzar, ¿no? Justamente esta ley fue resultado de que una persona cambió la vergüenza de lado, ¿no? Que una mamá llegó y le dijo a su hija, la única diferencia es que a ti te grabaron y lo difundieron sin tu consentimiento y que más bien también este discurso que ha estado aconteciendo con este fenómeno de Francia, ¿no? De este caso, como nos dice, pues sí, ¿no? La víctima principal de ese tipo de caso, que la vergüenza cambie de lado, no, que justamente tengan la fortaleza para realizar este tipo de denuncias y que evidentemente no es lo único, ¿no? Que a lo que nos podemos enfrentar. Evidentemente podemos pensar que compartimos ese tipo de contenido con alguien de confianza y no sabemos a dónde va a parar. También sabemos que actualmente tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que nos relacionamos en la red porque puede haber justamente una suplantación de identidad. Nosotros podemos pensar que es una persona con la que llevamos hablando meses y años, y particularmente prestar mucha atención con las infancias y los menores de edad, porque sabemos que también es un espacio, un entorno en el que justamente personas se pueden hacer pasar por otro menor de edad y aprovecharse pues de condiciones tan vulnerables de nuestras juventudes, ¿no? Y por eso también es importante que sepamos que todos estos derechos con los que contamos, todas estas herramientas con las que a las que podemos acceder para tratar de mantenernos justamente lo más seguras posible en este tipo de entornos. Claro. También me gustaría hablar de la tecnología como una herramienta. Creo que específicamente para las comunidades, para las juventudes indígenas, y que pueden ser utilizadas como una herramienta o un puente para poder promover y seguir alimentando y difundiendo la parte de la cultura. Incluso dentro de nuestra colectiva hay una compañera que utiliza una red social para poder promover su lengua, ¿no? Ujú. Creo que esa es como de las partes de otro uso que se le puede dar a la tecnología. O sea, si, vemos como todos estos matices, ¿no? De para qué se utiliza la tecnología como una herramienta
de trabajo, pero también como una herramienta para poder violentar, para poder, este, no sé, apoderarse de tus datos y entonces enriquecerse y hacer mal uso de ellos. Creo que para todo necesitamos estar preparadas, ¿no? Eh, y bueno, retomando el tema de nuestra compañera que utiliza, ¿qué es? Instagram. Utiliza Instagram, pueden buscarla como Aprendiendo Otomí Ujú, y que justamente como lo comenta, su proyecto busca revitalizar la lengua otomí, que viene justamente de su abuela y sus ancestros y que desafortunadamente ella ya no creció hablando su lengua materna, pero sí quiere como comenzar a impulsarlo. ujú, claro. También, por ejemplo, yo en la universidad, junto con mis compañeras y compañeros, desarrollamos un museo virtual en donde pusimos una sala exclusiva para artistas indígenas, ¿no? Y entonces ahí poder promover y difundir su trabajo, ¿no? Creo que pues ahora estamos como orillados o impulsados a seguir el ritmo del desarrollo tecnológico, y cómo poder apropiarnos, ¿no? Como de esto para utilizarlo como una estrategia pues, de desarrollo, ¿no? Para nosotras mismas. Em, También pensar que esta tecnología pues que ya está a la mano en cualquier lugar, puede ser justo un medio, una plataforma, incluso para poder acceder al trabajo, para poder acceder a información, para poder incluso, pues esto que decíamos, ¿no? Tomar clases a distancia de otros lugares, ¿no? En donde incluso es difícil poder moverse ahí. Sí, es correcto, o sea, realmente también, pues justo, ¿no? Como lo comentas, todas estas herramientas y evolución digital ha traído como sus pues cosas malas, ¿no? Pero eso también depende mucho del fin con el que lo use cada uno. Pero también ha traído como muchas cosas muy padres. Si hay algo que tenemos justamente que reconocer, o al menos de mi lado, una reflexión que he hecho es como que justo a raíz de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, pues las juventudes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer cosas en mi lengua materna, quiero mostrar cómo es el día a día, eh, pues de mi comunidad, ¿no? Tanto así que ahora podemos ver muchísimo más proyectos de músicas desde juventudes indígenas, raps mayas, rap en mixteco, también ver drag de otra manera, ¿no? También es parte de la diversidad. La diversidad ha encontrado en estos Ujú. espacios un lugar donde pueden expresarse, ser y compartir y encontrarse con otros con los que se identifican, que también vienen de esta identidad y que particularmente en este caso, hablando del drag, ¿no? Como que se piensa esta feminidad muy occidental, muy europea, muy blanca, muy alta, muy opulenta, pero que también hay otras propuestas de drag, ¿no? Ujú. Justamente a lo mejor un drag más originario, más en el que retoman nuestras tradiciones, nuestra ropa, y que también eso nos habla entonces que hay otras formas de expresión artística que donde encuentran su difusión, pues en las redes sociales, ¿no? Es ahí donde comparten sus bolsas, sus tejidos, sus ropas, o sea, todo, ¿no? Y que realmente dices, órale, o sea, también tenemos animadores muy chidos dentro, pues de nuestras comunidades y que más bien, creo que eso es algo bien padre, como dices tú, que las juventudes dijeron, no, aquí está nuestro espacio, si ustedes no nos quieren dar voz, porque tenemos que reconocer eso también mucho, que de repente uno quiere llegar a estos espacios y decir, no, pues yo les traigo algo diferente, algo innovador, ¿no? Y que de repente uno, los adultos te dicen, no, tú todavía estás muy chiquito, ¿cómo vas a entrarle a estos temas, no? Eso no es arte, ¿no? Tú no puedes entrarle a ese tipo de comercio porque tienes Ujú. que llegar como con cierta apadrinamiento, yo qué sé, ¿no? Y que más bien dicen, ah, no, pues entonces yo tomo mis redes sociales y que poco a poco van haciendo también su trabajo para ir creciendo, ¿no? O Sí. también justamente otro de los retos a los que se enfrentan o se enfrentaban justamente y pensando un poco más en los artistas indígenas, como de que llegaban y te decían, no, porque el arte según la concepción europea, eurocentrista, occidental, tiene que ser así, 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 y lo tuyo no es porque, pues, eso ya razón, ¿no? Y más bien, actualmente estos espacios les han abierto el lugar para que puedan mostrar, ¿no? Sus formas de crear arte, llámese esculpido, llámese generado justamente de un tejido y que al día de hoy pues nos da también mucho más visibilidad de todo lo que están haciendo todas las compañeras, todos los compañeros, incluso hasta las infancias, ¿no? De repente dicen como de yo quiero subir a un TikTok
de mi vida, hacer un cuento en mi lengua, ¿no? Y que más bien, si bien también estos espacios han hasta cierto punto perpetuado estos discursos de odio y de deslegitimación a nuestras saberes, nuestras formas de expresión, de ver el mundo y de entenderlo, también hay otro nicho muy grande que dice, sí, es que yo de ahí vengo, yo de ahí soy, ¿no? ¿Cuántos proyectos no nos hemos encontrado en los que también nosotros decimos, es que yo me encuentro aquí, ¿no? Esta forma de ver el mundo, de entenderlo, los podcasts que también nos ayudan a conocer estas otras formas de vivir, de entender el mundo y que justo nos ayudan a entender, particularmente lo veo desde mi lado, que hay otras formas de vivir la juventud en toda la República Mexicana, ¿no? Y que vivir la juventud indígena aquí en la ciudad no necesariamente es mala y que más bien justamente hay otras formas en las que también otros jóvenes indígenas en la urbanidad lo viven a lo mejor en Monterrey, lo viven a lo mejor en Guadalajara, ¿no? O incluso en otras partes del mundo. Creo que es muy padre ver ese tipo de proyectos crecer y que revitalicen las lenguas y que revitalicen las formas de ver, entender el mundo y que más bien digan, no, aquí no nos van a esconder, vamos a encontrar la manera de hacer uso de todo esto, ¿no? Y ya como para terminar de cerrar esta parte de mi lado de los proyectos, yo les quiero compartir que en mi comunidad, en San José Miahuatlán, comenzaron a hacer su propia radio, ¿no? O sea, pero pues su radio pues para compartir música justamente en los altavoces, para que las señoras hicieran sus pedidos de música, ¿no? Empezar a compartir pues a lo mejor alguna noticia relevante y que esto poco a poco comenzó a evolucionar a que ahora nos promocionamos en la radio y esto después evolucionó a hagamos que la radio también sea en línea, ¿no? Y entonces paisanos que están en el norte o en otros lugares, pues ya lo pueden escuchar en línea, ¿no? Y entonces te hace sentir un poquito más cerca de tu comunidad que tuviste que dejar por uno u otro motivo. Claro, y eso me hace pensar en cómo se puede seguir generando comunidad a través de estas redes digitales, ¿no? A través de lo digital. Creo que así como la experiencia que nos has compartido, hay muchas otras experiencias, ¿no? Creo que todas las familias en la Ciudad de México tenemos algún familiar que ha migrado a cualquier otro país, ¿no? Y que justo la tecnología ha sido este puente que nos puede seguir ayudando a sentirnos cerca de nuestras comunidades, cerca de nuestras familias, ¿no? Me parece que esta es una manera muy, pues muy política de poder reapropiarnos, ¿no? Como de esta tecnología, de estos medios digitales, como para poder revitalizar nuestra cultura, para poder seguir tejiendo comunidad, para seguirnos sintiendo arraigadas, ¿no? De un origen. Creo que esa es así como la clave de todo, ¿no? Poder politizar estas redes y estos medios para nuestro propio enriquecimiento. Me parece muy bonito pensar en esta metáfora de tejer desde las redes digitales, ¿no? Como pues eso es lo que sabemos hacer, ¿no? Las comunidades, seguir tejiendo, seguir articulándonos, seguir creando, ¿no? Y seguir fortaleciendo nuestros orígenes, nuestras raíces, a pesar del lugar en donde nos encontremos, ¿no? No importa si estamos del otro lado del mundo, siempre vamos a buscar la manera de poder sentirnos cerca de nuestras comunidades, de nuestras familias, ¿no? Y estos medios tecnológicos han sido ahora este puente, ¿no? Para poder lograrlo. Es correcto, Abby. Y pues bueno, ahorita vamos a continuar hablando un poco más de cómo estos espacios han sido usados justamente para temas más a lo mejor de activismo o de visibilización, porque evidentemente eso que les comentamos también es parte de, pero también ir enfocando un poco como a estas también dos líneas que mencionamos. Entonces, sin más, les dejamos esta pausa musical y ahorita nos seguimos escuchando.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este pequeño segmento musical. Y pues bueno, justamente como comentábamos en el bloque anterior, pues nos gustaría comenzar a platicar justamente de también cómo pues estos espacios han sido usados pues en diferentes vertientes, ¿no? Tanto como algo como muy bueno, como puede ser justo la revitalización de algunas culturas, pero también tenemos que reconocer que estos espacios al ser usados por justamente juventudes que buscan hacer presencia en el ramo en el que ellos deseen y particularmente indígenas, pues justamente eso también nos expone a pues a ser más vulnerables, ¿no? Antes, pues a menos que fueras una figura pública, pues pueden encontrar información tuya pues, en algún medio, en algún libro de texto, por ejemplo, pero tenemos que reconocer que actualmente pues ya no es así, ¿no? O sea, pueden poner nuestro nombre en el buscador y que salga alguno que otro resultado, pues visibiliza bastante hasta qué nivel estamos expuestos, ¿no? Para bien o para mal. Y evidentemente eso también evidencia lo que estamos realizando, pues en lo que estamos participando, ¿no? No sé, por ejemplo, si ustedes buscan Colectivo Irano, pues probablemente les salga que justamente son una red de mujeres indígenas residentes en la Ciudad de México, pero pues también eso también nos vuelve hasta cierto punto como blanco o nos podría volver blanco de algún tipo de ataque, ¿no? Por eso también nos parece muy importante comenzar a platicar de cómo estos espacios también han sido usados justamente para ejercer violencia política para algunas de nuestras compañeras, ¿no? Y no nada más violencia política, sino todas las que podrían desprender de ella. Ujú. Claro, creo que, bueno, voy a hablar un poco de cómo este uso de las redes sociales y de todo el activismo que podemos tener a través de ella puede de alguna manera vulnerarnos, como bien lo comenta Andy, em, pues ciertos cuerpos de poder, ¿no? Desde su lugar de poder pueden utilizar nuestra información para poder desprestigiarnos, para poder deslegitimizar el movimiento en el que estemos, para poder incluso silenciarnos, ¿no? Sí, justamente como lo comentas, la violencia política digital tiene justamente esa intención, ¿no? Desprestigiar y discriminar a candidatas y políticas indígenas, ¿no? Sabemos de un caso de una compañera en la que ella en su comunidad
estaba buscando pues una posición, no necesariamente política, pero sí dentro de su comunidad. Y como los hombres que formaban parte como del partido, por así decirlo, no estaban de acuerdo en que ella entrara, pese a que tenía el apoyo pues de muchas personas, ¿no? Porque tenía una formación universitaria, lo cual le daba mayor credibilidad pues dentro de su comunidad, tenía relación justamente, participaba activamente más allá de un tema político, sino pues que se hacía presente, pues los hombres se sintieron amenazados y optaron por comenzar a difundir un video donde según estaba ella, pues justamente imágenes muy explícitas y pues, pues comenzó a difundir, ¿no? El rumor de pues cómo vamos a tener a alguien así, que difunde ese tipo de imágenes, no puede ser posible. Y pues justo la intención era más bien pues que ella ya no accediera pues a esa posición, ¿no? Y como lo comentábamos hace un momento, ¿qué debemos hacer entonces nosotras, ¿no? O sea, sí decir qué vergüenza aunque sepamos que no somos nosotras, o más bien levantar la voz y decir, no, esa no soy yo, esa información es falsa, de dónde la sacaron, ¿no? Porque entonces, como bien lo comentabas hace un momento, de dónde sacaron ese video. Si sí es ella quien dio el permiso para comenzar a difundirlo, ¿no? Entonces, justamente todo ese tipo de cosas también son las que tenemos particularmente nosotras como mujeres indígenas muy en el radar, porque sabemos que ese tipo de acciones dirigidas, justo como lo comentabas, a deslegitimizar nuestros movimientos y nuestras acciones, desafortunadamente son muy comunes para las mujeres, ¿no? Y ya ni siquiera por una solicitud pues a lo mejor más comunitaria, más política, por un puesto, ¿no? Sabemos que desafortunadamente hay muchas mamás que buscan igual pues la custodia de sus niños, de sus hijas, de sus infancias, y que este tipo de acciones son las que muchas veces usan para decir no es una buena mamá, sacan una imagen a lo mejor de que ella salió de fiesta un fin de semana y dicen, no, pues fíjense, la peor mamá del mundo, ¿dónde está el hijo, no? Entonces, justamente todo ese tipo de cosas son más bien por la que nosotros debemos apostar y abogar y más bien comenzar a reflexionar qué nosotros podemos hacer respecto a ello, ¿no? Una de las primeras acciones que creo que como juventudes, particularmente como juventudes, podemos hacer es comenzar a señalar ese tipo de actos en redes sociales, ¿no? Sabemos que probablemente nuestras familias o hay personas a nuestro alrededor que no tienen esa información, que no tienen estas habilidades digitales, estos conocimientos y que se pueden sentir abrumadas, pues más bien nosotros informar, ¿no? ¿Qué pueden hacer al respecto? Compartir información, comenzar a compartir acciones que pueden llevar a cabo incluso en su lengua si así lo consideran necesario, para que ese tipo de violencias no se continúen perpetuando y que más bien se vea como que no es una opción para comenzar a atacar a alguien, ¿no? Claro, y también como esta parte del uso de la tecnología y los medios, desde los movimientos sociales, que se puede llamar como el ciberactivismo, Ujú. em, en esto, ¿no? De la lógica de cómo utilizar los medios digitales como una herramienta para denunciar estas violencias que nos vemos atravesadas, ¿no? Desde el género y desde nuestra vivencia como mujeres en nuestro pues sí, en nuestro activismo cotidiano. Hay muchas compañeras que podemos como citar, que es como Técnicas Rudas, es una colectiva de compañeras que hacen justo este ciberactivismo, dan capacitaciones, dan talleres sobre el uso de la tecnología, ¿no? Como esto de poder acortar un poco esta brecha tecnológica, de romper el miedo para acercarnos hacer uso de estas tecnologías y cómo hacerlo de una manera más segura. También están luchadoras, que ellas son unas compañeras que dan también acompañamiento y que hacen un activismo desde la parte del feminismo, ¿no? Como el movimiento de la lucha de las mujeres ante la violencia patriarcal y que justo también utilizan los medios para poder pues dar formación, dar acompañamiento a las mujeres que pues están alienadas a este movimiento, ¿no? Feminista. Sí, es correcto. Y justamente cuando hablamos de activismo digital, pues no nos centramos únicamente pues a las causas que a nosotras nos atraviesan, ¿no? Que justamente, pues en este caso nosotras tenemos evidentemente a lo mejor una mayor afinidad a este tipo de movimientos por todo lo que nosotras vivimos, atravesamos en entornos escolares, en entornos laborales y que vemos muy necesario pues hablar de eso, pero también tenemos que reconocer que
ese activismo también va enfocado en otros entornos, ¿no? En otros proyectos. Actualmente, particularmente podemos hablar de los casos justamente de los megaproyectos que llegan a nuestras comunidades sin una consulta previa libre e informada y que justamente las comunidades pues anteriormente no tenían esa visibilidad, ¿no? Porque tenían que buscar la manera de contactar a algún canal, algún medio que les hiciera Ujú. pues difusión y que no había certeza, ¿no? De que esa información pudiera llegar más allá de sus territorios y que más bien ahora están tomando las redes sociales para visibilizar, ¿no? Y decir, no es cierto lo que dijeron, están queriendo llegar aquí, nosotros no estamos de acuerdo, Ujú. estas son las condiciones bajo las que están dejando nuestros territorios, nuestras viviendas, nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo incluso justo, ¿no? Se pensaría que las juventudes en este tipo de movimientos no tienen mucho que ver, pero tenemos que reconocer que más bien al contrario, sí tienen mucho que ver porque si bien a lo mejor el movimiento lo pueden haber iniciado los mayores, las mayoras de sus comunidades, pues le dicen a los jóvenes, pues, ¿qué puedes hacer tú por mí para darle más difusión, ¿no? Y pues los jóvenes dicen, claro que sí, hashtag, aquí, allá nos movemos. Y hacer esa mancuerna y ver que justamente ya no están tan separados este tema de generacional, ¿no? De que no, tú te quedas en la escuela y hasta ahí llegas, ¿no? Sino que más bien ver cómo comienzan a complementar estos conocimientos para hacer muchísimo más visible su lucha, ¿no? También sabemos que no solamente va justo con temas ambientales, también va con temas de seguridad, que desafortunadamente, pues de las redes sociales nos han hecho ver que sí están muy presentes, que sí están muy vivos y que más bien nos hacen cuestionarnos qué podemos hacer con ellos. Y creo que un gran ejemplo de cómo han usado estos medios digitales adecuadamente para hacer frente a eso, pues son, por ejemplo, las madres buscadoras, ¿no? Que han generado también en estos espacios sus propias redes, que a lo mejor en cada estado está un colectivo, sí, pero entre ellas mismas se comunican, encontramos esto, podemos vernos para acá, o sea, ver cómo también estos espacios digitales han sido, como bien lo comentabas hace un momento, Abby, ese espacio donde pueden tejer esa colectividad, esa información, ese yo te apoyo, si tú no sabes, Ujú. yo te doy, yo te proporciono, yo te guío, yo te oriento, ¿no? Es muy padre ver cómo justamente estas redes sociales que, y no hablo de las redes digitales, sino tal cual de estas redes que vamos generando en estos entornos, pues han comenzado a trascender más allá de una pantalla, ¿no? Que sí, de verdad están teniendo un efecto en nuestro día a día, tanto así que pues sabemos de casos en las que comenzaron a darle muchísimo más presión, pues porque las personas empezaron a alzar la voz, a decir qué está pasando, por qué no están diciendo nada de esto, por qué permitieron esto, y que se ven orillados a tener que actuar, pues para no quedar mal, ¿no? Porque no Claro. les gusta quedar mal en las redes sociales cuando están a años a lo mejor de comenzar su campaña política y empiezan a decir en redes sociales, claro que sí, yo ayudo, y pues el internet también no olvida, ¿no? El internet dice, pero no hiciste esto, ¿y qué pasó con este caso? Entonces, es sorprendente ver hasta dónde puede llegar este activismo digital, como bien lo comenta Sabi, por no solamente la defensa de nuestros derechos como mujeres indígenas, sino incluso de nuestros territorios. Claro, y que todo este activismo que se puede llevar, como escalarlo a la parte digital, pues claro que también nos pone como en un punto vulnerable, pues por esto que mencionábamos, ¿no? De la violencia política que podemos vivir a través de estas redes sociales o digitales. Y que eso nos lleva justo a pensar en esta parte de la seguridad digital, ¿no? Como todas estas colectivas, organizaciones y movimientos sociales han construido herramientas de seguridad para pues poder hacer frente a estas violencias políticas que buscan silenciar las voces, ¿no? Buscan silenciar lo que se está viviendo por una manera de conveniencia, ¿no? Antes la manera de silenciar era a través de pues callar de manera física a las personas, ¿no? Como amedrentarlas, censurarlas, hostigarlas, ¿no? Pero pues ahora a través de los medios, pues también esto que mencionábamos, ¿no? De desprestigiar, ¿no? La imagen de las personas y que es una lucha constante, ¿no? Que se puede estar viviendo a través de esta era digital, estos medios digitales, pero que no nos paran, ¿no? Creo que al final seguimos organizándonos y que seguimos buscando estrategias o construyendo estrategias para poder
seguir en los movimientos sociales y poder protegernos ante estas violencias que podemos estar viviendo, ¿no? Ujú, es correcto, Abby. Y pues justo, ¿no? También, como lo comentábamos y les comentaba hace un momento, si bien también tenemos derecho a una identidad digital, también tenemos un derecho a un anonimato, ¿no? O sea, si nosotros queremos señalar o visibilizar algo y no nos sentimos pues seguros haciéndolo, o seguras en este caso como haciendo esta, pues sí, ¿no? Denuncia tal cual, pues creo que justamente podemos acudir a alguna de estas compañeras de las colectivas que mencionabas hace un momento, Abby, y que nos den ese apoyo para realizarlo justamente de manera anónima y no quedarnos a lo mejor con ese miedo, ¿no? Y pues justo, ¿no? Ya para ir cerrando pues el capítulo, pues no nos queremos ir como con toda esta mala energía, sino más bien comenzar a hablar como de qué otros, ya mencionamos algunos, ¿no? De las iniciativas que podemos generar a partir de pues el uso adecuado de las redes o del internet, ¿no? Justamente comentábamos justo esta parte de visibilizar el arte, o revitalizaciones de las lenguas, pero creo que también es muy padre saber que a partir de estos espacios, obviamente con todas las medidas necesarias, podemos también comenzar a hablar de el resguardo y también la difusión de nuestros saberes ancestrales, ¿no? Eh, que justamente comencemos a tener estos diálogos de por qué se les llama conocimiento o saberes ancestrales y por qué no se les llama como justo en la academia, ¿no? De estructuras de pensamiento, ideas, conceptos, realidades y demás. Y que justamente ahora en las redes o este tipo de espacios nos abren la puerta a discutir, pues si son, no son, por qué no son o por qué sí son y más bien también nosotros poder de pararnos y decir, claro que sí valen, porque eso también nos ha dado una forma de ver y entender el mundo y que también son muy válidas, ¿no? O sea, todo ese tipo de acciones justamente nos llevan pues comenzar a ver el mundo de una manera diferente, ¿no? Y a construir las cosas de una manera completamente diferentes y que creo que algo particular de las redes sociales es eso, ¿no? Comenzar a difundir y llegar más lejos. Y creo que eso es algo de las virtudes que yo le encontraría pues justamente a estos nuevos espacios digitales. Claro, y que también pueden ser una plataforma para seguir articulándonos, pero para también seguir creando nuevas narrativas, ¿no? Desde nuestras experiencias y pues ya solo decirles o motivarles a perder como este miedo, esta inseguridad de acercarnos a la tecnología, de meterle mano ahí, pues a animarnos a aprender, ¿no? A utilizarla y cómo poder, pues sí, sacarle la mayor ventaja posible para, pues para nuestro beneficio, ¿no? Dimos como algunos ejemplos de movimientos, acciones que se pueden hacer a través de la tecnología y solo recuerdo un caso muy sonado que fue el de Yo Soy 132, que fue un movimiento de juventudes, ¿no? Desde las universidades y se empezó a articular toda una serie de comunicación, difusión, información a través del caso que se estaba viviendo en las universidades, ¿no? Las violencias y la falta de garantizar una educación pues propia para las juventudes, ¿no? Ujú. Pues sí, justamente también creo que a partir de esto, de crear redes y demás, nos ha abierto también la puerta a que entre nosotras, particularmente como mujeres, comencemos a generar incluso nuestros protocolos, ¿no? De seguridad, como bien lo comentabas, pues estas organizaciones o colectivas se han visto también en necesidad de generarlas para proteger no solamente su integridad digital, sino incluso la física, ¿no? Entonces creo que también es muy importante, pues tomar también estos ejemplos para que nosotros los podamos replicar pues en nuestras organizaciones colectivas, comunidades, ¿no? Y que justo, como bien lo mencionas, pues perderle el miedo para hacer, más bien usarlos de una manera que nos dé esa ventaja, ¿no? Ujú. No solo para visibilizar, ¿no? Incluso para crear otras formas de ver y entender el mundo. Pienso también en nuestra compañera Moni, que ha estado participando en creación de pues largometrajes, ¿no? Y que de repente pensamos que es algo que nosotras en las comunidades no podemos hacer y claro que sí, claro que se pueden hacer a lo mejor no un largometraje de entrada, pero sí podemos comenzar a acceder, como bien lo comentas, a contenidos en línea para pues comenzar a formarnos en redacción de historias, creación de historias, en cómo usar una cámara, en comenzar a informarnos cómo funciona ese mundo, o si nosotros queremos aventurarnos a alguna licenciatura, ¿no? Incluso comenzar desde estos espacios a buscar, pues si me voy a mover a donde me convendría, podría tener acceso a alguna beca, ¿no?
todos estos elementos que nos puede proporcionar la red y con la que nosotros también podemos comenzar a hacer la difusión de la información. Entendemos que en ocasiones pues no estamos seguras de la información que encontramos en internet, pues justo, ¿no? Acercarnos a compañeras que hayan tenido experiencia. Por ejemplo, nosotros podemos compartirles que desde la colectiva, pues buscamos justamente compartir información que nosotros tenemos certeza de que es verdadera, no caer justamente en esta mala información o desinformación, compartir proyectos de otras compañías para darle difusión a través de nuestras redes sociales, pero que también justo algo que nos ha permitido pues la red es tener una comunicación más inmediata, ¿no? Entonces, como Ujú. comentábamos en otros capítulos, pues brindar algún acompañamiento, a lo mejor no uno a uno de presencial, pero sí a lo mejor a través de una llamada, de un mensaje, brindarles acompañamiento, ¿no? Sabemos que de repente puede resultar como difícil esta movilidad, pues bueno, nosotras poder brindar este acercamiento, particularmente a través de nuestro WhatsApp de la red que hemos construido y en la que justamente buscamos compartir toda la información que nos podamos encontrar y que nos pueda resultar de utilidad pues en la red, ¿no? Y pues que justo pues seguimos concluyendo a lo largo de todos estos capítulos, ¿no? Que algo importante es generar colectividad, es generar redes, porque sin duda pues es lo que nos va a llevar a seguir creciendo e impulsándonos a nosotros particularmente como mujeres indígenas. Así es. Y solo pienso, pues nosotras, ¿no? Somos una colectiva conformada por una diversidad de mujeres indígenas, pero que se encuentran en distintos territorios, ¿no? Y cómo es que hemos logrado articularnos, pues a través del uso de las redes, ¿no? Este, eso, pues es que es posible, ¿no? Y creo que uno de de las intenciones de la colectiva es poder seguir tejiendo y ampliar estas redes entre nosotras y pues que esperemos que ustedes también puedan lograrlo. Exacto, y justamente en referente a pues que estábamos en distintos espacios, sobre todo durante la pandemia, debemos mencionar, Sí. pues también buscamos otras estrategias, ¿no? Seguir generando pues actividades y particularmente pues nos gustaría compartirles que justamente durante la pandemia pues justo muchas se regresaron a sus comunidades, el acceso al internet pues, estaba un poco feo, no es como que pudiéramos tener oportunidad de acercarnos a otras compañeras, pero donde sí vemos la oportunidad es que, bueno, tú tienes una amiga de tu comunidad, que tiene otra amiga de tu comunidad, que tiene otra amiga de tu comunidad, pues entonces hagamos algo a través de pues, las redes sociales, ¿no? Y generamos justamente una como serie de conversatorios llamado Mujeres que Inspiran, en las que justamente invitamos a diversas compañeras mujeres que a lo mejor ya llevaron una trayectoria en la música, Ujú. en el cine, en la cocina, en algunos estudios universitarios, o sea, justamente invitarlas a compartir como esa trayectoria, esta vida que han tenido y que justamente al hacerlo en línea tuvimos la oportunidad de que compañías de otros estados y que de otros territorios pudieran ingresar, escuchar sus vidas, compartirles sus experiencias y justamente que comenzaran a darse cuenta que justo hay otras maneras de construir estas relaciones, ¿no? Y que hay otras maneras a lo mejor también de crear ingresos, de sentirse realizadas y que justamente saber que pues a través pues de estas redes logramos alcanzar a más compañeras, pues nos hizo sentir también muy felices. Otra de las estrategias que justamente generamos es que en la medida de lo posible, actualmente incluso todavía tratamos de llevar pues algunos talleres o sesiones en línea porque sabemos que hay compañeras que están en otros estados que no se pueden movilizar a la ciudad este, y que pues bueno, si vemos que a lo mejor lo más adecuado podría ser realizarlo pues a través de alguna de estas plataformas de videoconferencia, pues también las realizamos, ¿no? Ujú. Y pues bueno, también actualmente pues que no, este proyecto también es como una especie de ejemplo porque si bien estamos acudiendo a grabar y hacer todo esto, pues la difusión va a ser pues en En línea, ¿no? A línea. través de las redes, que esperamos que lo compartan y lo recomienden con muchos de sus conocidos, porque justamente, como les comentamos, eso es lo que va a hacer que estos proyectos crezcan, ¿no? Entonces, justamente, pues, con todo eso nosotras nos sentimos pues bastante felices de saber que, como bien lo comentaba Abby, nos estamos también apropiando de todas estas herramientas, espacios digitales para hacernos visibles, que justamente creo que de entrada es un gran logro hacernos presentes en las redes sociales y que si ustedes buscan mujeres indígenas residentes en la Ciudad de México, les va a salir colectivo Irano. Sí. Ya lo comprobamos. La inteligencia artificial también nos respalda. Entonces, justamente, ¿no? Saber que las mujeres indígenas residentes en la Ciudad de México y sobre todo jóvenes estamos siendo visibles y ustedes nos buscan,
para nosotras creo que también ya es un gran logro, porque Sí. entonces podemos llegar a más compañeras que están en otros estados y que quieren llegar a la ciudad, pues se sientan acompañadas y respaldadas. Entonces, pues justo, ¿no? Si ustedes también tienen alguna lucha, alguna iniciativa, pues a hacer uso de estas redes, ¿no? Creo que algo que les podemos compartir de estos 6 años es que es un proceso lento, es un proceso de constancia y que, pues sí, ¿no? No van a llegar las cosas solamente porque sí, tenemos que hacerlas posibles y hacerlas realidad y que si ahora hay muchas herramientas en lo digital que nos los pueden facilitar, hay que aprovecharlas, aprendamos a usarlas, como pues no sé, preguntándoles a otras colectivas, compañeros, buscando cursos, hay muchas cosas que ya nos están proporcionando con la que nosotros podemos hacer posible muchos de nuestros proyectos. Sí, la colectiva dentro de su agenda está como este deseo de seguir platicando sobre el tema de los derechos digitales y la seguridad digital y que pues esperamos que en un futuro podamos seguir compartiendo de manera presencial un tallercito, una charla sobre estos temas, ¿no? Y poder mirarnos de frente. Ujú, correcto, y pues ya justo para ir cerrando y hablando del espacio digital, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, pueden buscarnos justamente como Colectiva Iranu, en todas las redes sociales estamos justamente con esta imagen o logo y pueden encontrarnos en Facebook, en X, en Instagram y actualmente nuestra miembro más joven, Yamel, nos está llevando el TikTok. Entonces, pues nos van a encontrar donde ustedes gusten, ahí compartimos un poco de lo que hacemos, los espacios en los que realizamos algún tipo de incidencia esperando pues que a ustedes los inspire a realizar también pues sus propios proyectos e iniciativas digitales. Entonces, pues sin más, pues damos por terminado este capítulo justamente de derechos y seguridad digital, esperando que les haya gustado muchísimo y que, pues, como lo comentamos hace un momento, lo compartan con todos sus conocidos. Les agradecemos los minutos que nos estuvieron escuchando y pues sin más, que tengan una bonita tarde. La Socamatic Miek.